Muy bien, estimados estudiantes, continuaremos entonces resolviendo ejercicio de vectores. Recuerden suscribirse al canal y darle like a la campanita para que YouTube le esté avisando las veces que suba ejercicios relacionados a su tarea. Muy bien, vamos a resolver un ejercicio práctico de vectores, el cual dice así. Expresar el siguiente vector que tiene un ángulo de 42 grados con el eje Y positivo en coordenadas polares y en función de sus vectores base. El vector es el siguiente. El vector está en coordenadas geográficas. Tiene como magnitud del vector o módulo del vector. Bien. Como magnitud del vector o módulo del vector tiene una medida de 35 y el rumbo del vector va de norte a oeste con un ángulo entre ellos de 42 grados. Para esto, lo primero que vamos a hacer es graficar el vector para verlo de manera gráfica. Dice que el vector tiene un ángulo de 42 grados con el eje Y positivo, es decir, primero sabemos que tiene una magnitud de 35 y que hay un ángulo aquí del eje Y positivo al vector de 42 grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el vector complementario de él. Para eso, lo único que vamos a hacer es que a 90 grados le vamos a restar 42 grados. Y eso me permite a mí saber que el vector complementario de este vector es 48 grados. Tendría entonces el vector alfa, que es de 42 grados, y el vector beta, que es de 48 grados. Para encontrar el vector director, recordemos que debe ser un vector, un ángulo que se forma, disculpe, para calcular el ángulo director del vector, es el ángulo que se forma desde el eje X positivo hasta el vector. ¿Cómo yo encuentro este vector? Hay diferentes formas. Yo puedo decir esto. Yo sé que cada cuadrante tiene 90 grados. Yo a este 90 grados le sumo los 42 de este vector y tendría el vector resultante. O también un ángulo llano es un ángulo de 180 grados, es decir, estos 90 más estos 90 me daría 180 grados. Y a esos 180 grados le resto el vector complementario, es decir, que le resto 48 y tendría el vector directo, el ángulo director del vector, ¿sí? Y no habría problema. Esto es para poder convertirlos en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque recuerde que para convertir este vector en coordenadas rectangulares, él debe tener estas características. Debe tener la magnitud del vector, es decir, debe tener la distancia, el tamaño del vector, módulo del vector, y debe tener el ángulo director. En este sentido, como él debe contener esta forma, lo primero que hacemos es identificar. Ya yo sé que la magnitud del vector es 35 y lo voy a resolver de una de las formas que les expliqué. Yo tengo 90 grados y 90 grados serían 180. Le resto el ángulo que se forma debajo del vector, que sería el ángulo complementario, que son 48 grados. Y eso me da que el ángulo director del vector es 132 grados. Ya teniendo los datos, simplemente sustituyo en
la igualdad y consigo las coordenadas polares de ese vector. Me quedaría que ese vector en coordenadas polares sería 35 de magnitud y con un ángulo director de 132 grados. Ahora dice que ese vector lo debo llevar a su forma de vectores base o en función de sus vectores base. Para eso necesito tener el valor de X y el valor de Y, es decir, necesito convertir esto en coordenadas rectangulares. Para hacer la conversión en su forma base necesito el valor de X, el cual lo puedo encontrar con la siguiente igualdad. Si yo lo encuentro con la siguiente igualdad, sería aplicar lo siguiente. X es igual a el radio, que en este caso no sería radio, sino sería la magnitud del vector por el coseno del ángulo, que también lo pueden encontrar de esta manera. La componente del vector en X va a ser igual al módulo del vector por el coseno del ángulo. Lo mismo sucede con Y. Lo único que Y va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Que lo pueden encontrar así. La componente del vector en Y va a ser igual al módulo del vector por el seno. Aquí es seno del ángulo. Seno del ángulo. Muy bien. Esta relación ya nosotros las vimos. Son las relaciones trigonométricas que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Simplemente lo único que hacemos es aplicar las relaciones trigonométricas que se vieron en la clase anterior. Muy bien. Se sustituyen los valores en la igualdad. En cada igualdad que tenemos aquí, se sustituyen los valores. ¿Por qué? Ya conocemos el valor de la magnitud y también conocemos el ángulo director. ¿Sí? Conocemos el valor de la magnitud y el ángulo director. Tenemos todo para sustituir y encontrar X e Y. Primero buscamos X, sería 35, que es la magnitud del vector, por el coseno de 132. El coseno de 132 es aproximadamente 0,47. Y luego multiplicamos 35 por el coseno del vector, que me dio menos 0,67 y el resultado me da menos 23,45. Muy bien, seguido a eso, vamos ahora a buscar el valor de Y. Y es lo mismo, pero ahora es con el seno. Es 35 por el seno de 132. ¿Y por qué multiplicamos por 35? Porque el 35 es la magnitud del vector o módulo del vector. Y sería 35 por el seno de 132 y el seno de 132 es aproximadamente 0,74. Se multiplica 35 por 0,74 y el resultado me da que Y es igual a 25,9. ¿Sí? Ya tenemos el valor de X y el valor de Y. Este vector lo vamos a convertir en coordenadas rectangulares. Ya lo podemos expresar de la siguiente manera. Un vector que tiene una componente en X y una componente en Y. En este caso sería el valor de X menos 23,45 y el valor de Y 25,9. Ahora, para convertir el vector en su forma base, recuerden que lo vamos a expresar como una adición, donde el valor de X
estará acompañado por la I más el valor de Y que estará acompañado por la J. En este caso me quedaría el vector de la siguiente manera. El vector B va a ser igual a menos 23,45i más 25,9j. Y de esta manera hemos resuelto el ejercicio. Estimados estudiantes, espero que este ejercicio les sea de mucha ayuda para la realización de su tarea correspondiente a la semana 1 de la unidad 3. Recuerden suscribirse a mi canal y darle like a la campanita para que YouTube le esté avisando las veces que suba videos relacionados a su tarea. Muy bien.